Aquí en el capítulo 6 que estamos viendo, Pablo va a hacer como va a poner en práctica, va a hablarnos de la práctica de lo que es andar en el Espíritu. ¿Qué manifestaciones debieran de darse en una persona que está andando en el Espíritu? Muchos de nosotros pensaríamos que andar en el Espíritu pues es andar con una aureola, es como caminar por encima del piso. ¿Quién sabe qué podemos nosotros imaginarnos que pueda ser andar en el Espíritu? Pero Pablo, de una manera muy práctica, le está hablando a estos Gálatas que tenían que enfrentar esta situación justamente por el Espíritu, como todos nosotros, hermanos. Todos nosotros tenemos que afrontar todas nuestras situaciones por el Espíritu. Porque como él lo dice allí, Pablo lo dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. Pues ahí lo que el apóstol nos está diciendo es que de una manera, para un hijo de Dios, el andar por el Espíritu sería algo natural. Y de esta manera, entonces él aborda la separación pues que se ha hecho en esta carta a partir del capítulo 6, como que él comienza a hablarle a los Gálatas amados acerca de lo que significaría para ellos el comenzar a tomar las cosas del Espíritu, comenzar a andar por el Espíritu y comenzar a manifestar esa vida espiritual. Y yo veo que, si usted se da cuenta, ahí en el capítulo 6, esa parte del versículo 1 al 10, capítulo 6 del libro de los Gálatas, del versículo 1 al 10, pues Pablo nos va a hablar de, por lo menos yo encontré, tal vez usted de pronto encuentre algo más, pero yo encuentro por lo menos 7 puntos donde él hace este énfasis de lo que para ellos que habían creído, que habían sido vivificados por el Espíritu, cómo debería de manifestarse esa vida espiritual. Quizás ellos estaban confundidos porque habían llegado y habían venido los judaizantes a hablarles de que había una manera más alta de caminar la vida espiritual, y esa manera más alta que decían los judaizantes era pues a través del cumplimiento de todo lo que significaba los ritos de la ley y a través de lo que significaba específicamente el rito de la circuncisión. Eso era para ellos como la novedad en cuanto al evangelio que habían traído los judaizantes, si es que se le puede llamar evangelio, aunque Pablo lo llama así, un evangelio diferente, ¿no? Una noticia, una buena nueva, pues que los había a ellos persuadido y seducido de que iban a tener una vida espiritual más elevada si ellos entraban al cumplimiento de aquellos ritualismos. Y Pablo les va a decir, mire, la vida espiritual, amados hermanos, no consiste en que usted cumpla y trate de cumplir más estas leyes, no consiste en que usted trate de buscar afuera, de buscar una perfección en las cosas de afuera. Eso más o menos es lo que está diciendo Pablo, porque la vida que fue implantada en usted, la vida que fue introducida en usted, es una vida que debe manifestarse con unas condiciones que hacen que esa vida pues tenga como unos aspectos que es los que Pablo va a tocar en el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 10. Él va a hablar de una manera, como les decía, de una manera práctica. Por ejemplo, ustedes ven que ahí en el versículo 1, y como el resumen que hacía la hermana Ángela, él habla de restaurar al caído. Y es muy importante lo que Pablo está diciendo, porque él está poniendo a los hermanos, parece que entre los mismos Gálatas habían muchos roces y muchas situaciones difíciles, porque eso era lo que estaba diciendo la hermana Ángela cuando mencionamos el capítulo 5 del versículo
15, si ustedes lo leen, ese capítulo 5, el versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Parece que habían problemas evidentes que se estaban presentando entre los gálatas, en los miembros de esas congregaciones. Parece que Pablo conocía de problemas que estaban ellos viviendo internamente, donde habían disputas, contiendas, peleas. Y tal vez Pablo al estar introduciendo y al hablar en esta carta, en el capítulo 5, del versículo 16 en adelante, donde habla de lo que es la enemistad entre el espíritu y la carne, entonces tal vez Pablo va a utilizar esto para hacerles a ellos conscientes de su realidad espiritual, porque la realidad espiritual de ellos pues es una realidad espiritual que queriéndola ellos perfeccionar desde afuera, Pablo les está diciendo, no, mire, es más sencillo, la realidad de la vida espiritual de ustedes se debería de ver de la siguiente forma. Y entonces, primero, número uno, él habla de restaurar al caído. Y ese restaurar al caído tiene que ver con algo que tiene que tener un hijo de Dios que camina en el espíritu o que está en el espíritu. Y eso lo podríamos dirigir hacia aquella disposición que debe tener un hijo de Dios a moverse en mansedumbre. Eso es una cualidad espiritual. Y es una cualidad espiritual que nos cuesta, hermanos, nos cuesta. Y por eso el Señor dijo, una de las máximas de nuestro Señor fue, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Y entonces Pablo está diciendo, si usted quiere ver una persona que está creciendo espiritualmente, si usted mismo quiere saber si usted está creciendo espiritualmente, pues una de las cosas que usted debería de considerar es cómo se está moviendo usted en mansedumbre. Hermano, usted cada día ha entrado más en esta faceta de mansedumbre. O no ha crecido en esto, o usted sigue siendo irascible, intemperante, hosco, sigue siendo así. Entonces aquí Pablo está hablando de que esa disposición a moverse en mansedumbre tiene que ver con estar en la capacidad de observar al hermano, como lo dice Pablo, estar en capacidad de restaurar a aquellos hermanos que están caminando con usted. Hay hermanos que están caminando con usted. Y si usted está caminando con otros, pues usted debe de aprender a reconocer aquellas cosas que están pasando con los otros hermanos, y seguramente los otros hermanos también estarán pendientes de lo que está pasando con usted, para que no seamos nosotros sorprendidos, como dice Pablo. Si alguno fuera sorprendido, y esa es la palabra que dice la hermana Ángela, la palabra prolambano en el griego, no es ser atrapado en una falta, sino es que por usted no estar velando o por yo no estar velando, el pecado nos tome por sorpresa y seamos arrastrados en alguna concupiscencia que nos arrastra en algo pecaminoso. Y ahí es donde estamos todos como hermanos para ayudarnos y con una actitud de mansedumbre, como dice el apóstol Pablo, estar dispuestos a restaurar, a ser restauradores y a estar atentos con los hermanos a cualquier situación que nosotros veamos que está ocurriendo y que eso el Espíritu pues nos lo comienza a evidenciar. Entonces, por eso Pablo menciona anteriormente en el capítulo 5 del versículo 19 en adelante todo lo que eran las obras de la carne. Y Pablo nos está animando a que nosotros, como hijos de Dios, pues estemos atentos a esas situaciones que se pueden presentar y cómo las manejamos. ¿Cómo manejamos esas situaciones? ¿Qué dice Maite? Carlitos, quería añadir algo bien interesante que estoy viendo ahorita. Me fui al diccionario bíblico
realmente qué es lo que significa manso. Dice, en la Biblia ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. Dice, no se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante una situación. Qué hermoso, eso quería compartirles. Gracias. Gracias, mi hermana. Gracias por esa ampliación, por ampliarnos el concepto. Gracias, Mike. En realidad, una persona mansa no es el que está acusando al otro, no es el que está tratando de ver el problema que tiene el otro para caerle encima, para estar como un sirirí. Algunos no saben lo que es un sirirí. Sirirí es un pájaro, ¿no? Es un pájaro que se pone encima de un animal y no lo deja en paz. Y a eso no nos ha llamado el Señor. Y entonces el Señor nos está diciendo, amados, que tratemos entonces de, si estamos en el Espíritu, aprender cada día a crecer, a movernos en mansedumbre. El versículo 2, el gran resumen del versículo 2, cuando habla Pablo de sobrellevar las cargas los unos de los otros, aquel que anda en el Espíritu, estamos hablando de cuáles son esas características de aquella persona que está creciendo y que está aprendiendo a andar en el Espíritu, es una persona que es misericordiosa y compasiva. Eso significa ese versículo 2, cuando Pablo les está diciendo a ellos, sobrelleven la carga los unos de los otros y cumplid la ley de Cristo. ¿Cómo llevar a aprender una carga con un hermano? ¿Cómo estar atento a un hermano? ¿Cómo estar persuadido de que el hermano necesita también en momentos, porque todos tenemos momentos, hermanos, todos tenemos momentos, y en esos momentos necesitamos esa mano del hermano. En el mundo se habla de la mano amiga, pero en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de los hermanos, se habla de la mano del hermano. Es necesario que nosotros podamos ayudar a otro hermano a vencer esas debilidades. No solamente es poderlo guiar, como lo veíamos ahora, a entender que está caminando mal, sino que es necesario para que pueda vencer también. Que tanto nosotros a veces estamos dispuestos a con un hermano estar allí en esa debilidad, ayudándole a que él pueda vencer y salir adelante. Creo que ahora justamente venía de una reunión con un hombre que está, tiene relación en el mundo de iglesia, y él me decía que sí que era difícil justamente de que hoy en día los que están al frente se metan a querer ayudar a los hermanos, es decir, como a ejercer una verdadera función de un pastorado. Entonces él me habla de que hoy en día hay muchos pastores asalariados, pero que pocos quieren verdaderamente entrar en el terreno de querer ayudar a los hermanos. Por eso es que Pablo, por allá hablando con Timoteo, ustedes recuerdan por allá en Filipenses, él dice que él no había encontrado a otro, dice que no había encontrado Pablo otro como Timoteo, quien fuera capaz de tener un verdadero sentir por los hermanos. Y esto me parece a mí complejo, ¿no? Complejo porque el Señor nos está invitando a nosotros a que entremos en esa realidad espiritual y que podamos aprender a sobrellevar la carga. Pero no, esto no es, en el ámbito de la iglesia no es como allá en el mundo, no, allá él con su problema, yo oro por él desde acá, sino ver cómo espiritualmente el Señor nos ayuda a veces a meternos en esas situaciones en las que está el hermano. Ahora, obviamente, esto es dirigido por el Señor, no es que nos metamos a donde no nos están llamando, sino que estamos hablando de la necesidad de aprender a crecer y mostrar misericordia y compasividad. Esa es la ley del amor que hablábamos hace 8 días, que dice acá Pablo,
Dice, cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley de la vida de Cristo, y la vida de Cristo es el amor, la expresión del amor. La vida es la sustancia, el amor es la expresión de esa sustancia. La ley de Cristo no es como la ley de Moisés. La ley de Cristo es la ley de la vida que está operando y está siendo capaz de tomar al otro y ayudar. ¿Qué dice la hermana Ángela? Voy a hacer es simplemente esta observación. Llevar la carga de otro no es ni siquiera una cualidad personal, es una cualidad divina que proviene de pasar tiempo con ellos. Eso es lo que querían. Bueno, muy bien, amada hermana. Ahí tenemos nosotros entonces, evaluémonos en nuestro caminar, qué tanto hemos crecido en eso, en mostrar misericordia y compasividad. Cada uno tiene sus vidas, cada uno tiene vidas independientes, y en este mundo en que vivimos, que es un mundo tan, que nos hace estar metidos tan en nosotros mismos, pues verdaderamente una manifestación del crecer en el espíritu es poder vencer sobre esa ley de atracción que tiene el mundo, esa ley de ser individualistas, de ser que me importistas, de estar nada más metido en mi situación, para podernos volcar entonces a ver la necesidad de la carga que puede estar llevando un hermano, y que de alguna manera nosotros estamos llamados en el proceso de nuestra vida con el Señor a mostrar esa misericordia y compasividad. El versículo 3 nos habla del tercer punto. Fíjese que estamos hablando de cosas muy prácticas, no estamos hablando de cosas súper elevadas de lo que es la espiritualidad. Moverse en mansedumbre, número 1. Mostrar misericordia y compasividad, número 2. Número 3. Esta sí que es importante, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que no debemos andar en una falsa pretensión. Dice que no debemos nosotros creernos más que, porque eso es lo que está diciendo Pablo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto nos ayuda a nosotros a entrar también en lo que está relacionado con la perspectiva de la humildad. Una cosa es la perspectiva de la mansedumbre, otra cosa es la perspectiva de la misericordia y la compasividad, y otra cosa es la perspectiva de la humildad. Humildad, mi hermano, Pablo seguramente escribió esto desde su propia experiencia, esto no se lo estaba inventando él. ¿Cuánto tuvo que aprender Pablo, hermanos? ¿Cuánto Pablo tuvo que aprender de lo que era esta vida de humildad, de cómo estar él entregado al Señor, y cómo el apóstol Pablo fue confrontado con tantas adversidades, aún en su persona, en su llamado? Algunos dudaban y decían que Pablo no era un apóstol, y cómo le correspondía a Pablo verdaderamente, a veces en humildad, reconocer que realmente él no era nada, sino que el Señor hacía en él. ¿Qué dice, hermana Ángela? Pues contestando la pregunta tuya, Carlitos, le tomó algo más que de 11 años, porque claro, él se sentía orgulloso de todos sus títulos, de todo lo que había hecho, pero ya el Señor lo había escogido. Y, y, y en ese acto que tuvo el Señor para devolverle luego la visión, pues le transfirió lo que él debía hacer, pero él tenía que experimentarlo, dejando muchas cosas atrás. Y por eso se ausentó por un tiempo para poder, eh, para poder aprender humildad. Eso era lo que quería anotar. Gracias, hermano. Gracias, mi hermana. Supuestamente, si estamos creciendo en el espíritu, porque esto se trata de la práctica de crecer en el espíritu, pues el crecer en el espíritu, contrario a lo que uno pensaría, te lleva más a esa humildad, no te lleva más a sobradez, porque algunos tienen una visión de que crecer en el espíritu es convertirse en el super ungido, en el que tiene que estar allá arriba, en el que tiene que ser reconocido.
Pero fíjese y dése cuenta que no es lo que el apóstol nos está diciendo, porque él está diciendo que nosotros no somos realmente nada, hermano. Ni usted ni yo no somos nada delante del Señor. Si él quiere hacer algo es por su gran misericordia y por su gran amor. Y lo que está diciendo aquí es que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermano, no hay peor engaño que el que es que nosotros mismos estemos engañados. No hay peor engaño que el que nosotros mismos nos creamos algo cuando no somos nada. Y aquí el Señor nos está diciendo, a través del apóstol Pablo, que esa es una de las manifestaciones de una vida que va creciendo espiritualmente. ¿Cuántas veces nosotros no queremos ser figuras? ¿Acaso la carne a veces no está metida allí? La carne quiere un protagonismo siempre, hermano. Donde la carne pueda robarse algo de la gloria de Dios, pues la carne, donde pueda hacerlo, lo va a hacer, se va a meter. La carne se va a meter en cualquier lugar donde ella pueda robarle la gloria a Dios y que nosotros no nos demos cuenta que lo estamos haciendo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude en eso. Pablo va a decir en el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Bueno, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Si nosotros estamos creciendo espiritualmente, debemos estar atentos y sometidos al escrutinio con el Espíritu. Préstele atención a lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo sometidos, estar atentos y sometidos al escrutinio con el Espíritu. ¿Por qué con el Espíritu? Porque cuando nosotros estamos caminando en el Espíritu, como dice Pablo, andad en el Espíritu, nosotros tenemos que estar dispuestos al escrutinio que el Espíritu Santo está haciendo a través de nuestra vida. Cada uno debe estar sometido y cada uno debe someter su propia obra. Cada miembro debe examinar su propia vida ante el espejo que es la palabra de Dios. Cada miembro debe examinar con cuidado su propio corazón, su carácter, su obrar, su decir, su caminar, su manifestar, su expresión, su conocimiento. Y cada uno debe hacer una evaluación cada vez más adecuada de sí mismo antes de estar viendo la paja en el ojo ajeno, como dijo el Señor, ¿no? Tú que ves la paja en el ojo ajeno, no te has dado cuenta de la viga que tienes dentro de ti. Sí que es fácil ver la paja del ojo ajeno, es muy fácil, pero qué difícil ver la viga, ¿no? Entonces, por eso Pablo lo que está diciendo está muy relacionado como él encabeza o como se encabezó ese versículo 26 del capítulo 5, donde dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Casi que Pablo está desglosando que ese comportar y vivir de los Gálatas tenía que ser transformados por este tipo de vida. Este tipo de vida va a ser la contra la vanagloria, contra la intemperancia, contra la irritabilidad, contra la envidia. Esta es la contra de lo que significa para los Gálatas andar en el Espíritu y que también significa para nosotros andar en el Espíritu. ¿O qué hijo de Dios no tiene que estar bajo el escrutinio con el Espíritu? ¿Qué hijo de Dios no tiene que entrar en ese proceso de comenzar, no hacerse un autoanálisis? Porque no se trata de hacer una introspección y un autoanálisis. Se trata de pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude en nuestras debilidades y que nos ayude a ver las debilidades que nosotros no estamos viendo y que para aquellos áreas o puntos oscuros que nosotros tenemos sean verdaderamente abiertos por el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso, hermanos? ¿Cuánto estamos orando de esa manera? ¿Cuánto estamos diciendo, Señor, hay puntos oscuros en mi vida, cosas que yo no veo, puntos ciegos, nosotros los hemos llamado los puntos ciegos? Señor, haz que yo vea estos puntos ciegos. Y qué bueno si le decimos, Señor, ¿cómo a través de un hermano tú me puedes comenzar a mostrar eso? Uy, hermano, ahí sí ya no me gustó el asunto.
porque nadie quiere delante de otro hermano reconocer su punto ciego. A veces sí decimos que estamos muy dispuestos y pueda que esa intención esté allí, pero quiero decirte una cosa, tu carne es reactiva y cada que sientas el menor ataque, cada que ves que tu carne se sienta de alguna manera, se sienta tocada, tu carne va a responder. Eso es casi como un acto reflejo. Tiene uno que ser muy entrenado en el espíritu para no responder a la primera. Tiene que ser uno muy entrenado, hermano, porque lo estoy diciendo porque lo vivo cada rato. Medio, es como, la carne es como cuando usted está lesionado y justo le tocan la lesión. Usted brinca inmediatamente. Y así somos. Tenemos áreas en conflicto, áreas que están allí, que tienen que ser sometidas al escrutinio con el espíritu, porque estamos con el espíritu y este es un trabajo con el espíritu. ¿Por qué digo con el espíritu? Y no digo tan solamente del espíritu, porque es que el espíritu sí nos está mostrando, pero nosotros estamos reaccionando a lo que el espíritu nos está mostrando permanentemente. El espíritu nos está mostrando algo a través de alguien o de alguna situación y nosotros inmediatamente estamos reaccionando. Entonces, esto se convierte en un trabajo entre mi voluntad, mi decisión y lo que el espíritu me está a mí permitiendo hacer, la decisión que el espíritu me está llevando a tomar, la decisión que el Espíritu Santo quiere que yo tome, que no me quede yo allí todavía patinando en tantas cosas. Qué bueno sería, hermanos, que verdaderamente aprendiéramos esto, ¿no? Que a la menor provocación pudiéramos decirle al Espíritu, Señor, ayúdame a ejercer el control y el dominio propio para no volverme un respondón de primera, para no sentir todo lo que se me viene cuando soy atacado o cuando se me dice algo que me entra en reversa, como uno dice, porque cuando a usted se le viene algo en reversa, inmediatamente se dispara dentro de nosotros como toda una cadena de eventos interiores que son como inevitables. Una vez que se activa el primero, pasa al segundo, tercero, cuarto, y eso es un pum, 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 que se activa dentro de nosotros y que más o menos nos llevará a responder de acuerdo al grado de lesión que yo mismo experimente. Hay muchas personas que se ofenden con simplezas, hermano. Hay muchas personas que se ofenden con cosas tan básicas, tan sencillas, son muy susceptibles. Y esto de que son muy susceptibles, uno podría decir, ah, sí, es que los otros son muy susceptibles. No, yo soy susceptible. Ahora, ¿qué grado de susceptibilidad tenemos? Ah, eso sí, póngale, así como hay grado de dolor, usted va a donde un médico y usted tiene un dolor y le pregunta, bueno, de 1 a 10, dígame cuánto le duele. Entonces, de acuerdo a su umbral del dolor, usted dirá, no, pues, doctor, estoy en grado 6. Otro dirá, doctor, estoy en grado 11. No soporto. De acuerdo a nuestro umbral del dolor, nosotros respondemos, así pasa con nuestra forma de responder ante la agresividad o ante la ofensa de algún otro. Y todos tenemos áreas oscuras donde se responde de acuerdo a la susceptibilidad que nosotros tengamos. Entonces, estar atentos y sometidos al escrutinio con el Espíritu es estar dispuestos a estar con el Señor, atentos, hermanos, para que cada vez el Señor tome más el control y menos nosotros y más Él. ¿Qué dice Germancito? Pues me pone a meditar esto realmente, la sencillez de la vida en el espíritu, ¿no?
porque meditando en todas estas cosas, cuando estamos en la carne, pues la carne se defiende y contraataca. En cambio, el espíritu, pues cuando realmente uno empieza a entender que el espíritu es el que está tomando control de uno y a comprobarlo, pues el hombre espiritual encomienda su causa delante del Señor porque sabe que el Señor es el que hace justicia. Pero esto yo lo puedo decir aquí muy, muy fácil, muy didáctico, pero en la práctica el Señor cada rato nos toma el examen y se da uno cuenta realmente lo fácil que es uno ser manipulado por sus emociones y no realmente vivir en el espíritu. Me parece que esto es importantísimo. Gracias, hermano. A ver, Maite, y después la hermana Rebeca. Ay, Carlitos, Carlitos. Esto es una cosa complicada, ¿no? En la vida de nosotros, porque pues yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pero ahorita el Señor me lleva la palabra en un proverbio, creo que es 25:17. Dice así el proverbio: manzana de oro con hilos de plata es la palabra dicha como conviene. Es maravilloso saber que cuando la persona está con el Espíritu de Dios, en cualquier situación en que uno se encuentre complicada y de contratiempo, yo creo que la palabra dicha como conviene es lo que tiene que imperar en nosotros, ¿no? Porque o podemos prender candela o podemos apagar el fuego. Eso me estaba acordando ahora, ¿no? De esa parte de la palabra que es tan preciosa. Y entonces, pues, yo creo que todos nosotros hemos experimentado ese asunto. Y cuando nosotros actuamos de otra manera, pues las cosas se aplacan, ¿no? Las cosas, hay veces la gente dice, bueno, mejor yo contesto y digo y vocifero, no, y comienzo, no, pero hay veces preferible quedarse callado y decir, bueno, ok, no, tranquilo. Y el Espíritu de Dios es tan hermoso porque ahí se apaciguan las cosas. Por eso siempre viene a mi, a mi mente ese precioso versículo de Proverbios que les acabo de indicar, que es maravilloso. Eso quería, ese es mi aporte, Carlitos, gracias. Maite, ¿me repites el versículo de Proverbios, por favor? ¿15 qué? No, este proverbio creo que es el proverbio capítulo 25, versículo 17. Gracias, Angelita, gracias. creo que es ese, y si no, pues ya te rectifico. No, tranquila, gracias. Muy amable, lo escribes allí en el chat, por favor. Gracias. Gracias, Te lo Maite. escribo, claro que sí. A ver, veamos a la hermana Rebeca. Oigamos. Buenas noches con todos, Dios los bendiga. Buenas noches, Carlitos. Sí, es importante, ¿no? Lo que estamos hablando y creo que todos en esa área hemos sido tratados realmente, ¿no? Pero qué importante es tener la instrucción de Dios, realmente eso es lo que nos ayuda a seguir, digamos, siendo formados en el carácter, porque, bueno, como decía Maite, la palabra dicha de esa manera es una cosa, ¿no? Como también dice ¿cómo es la respuesta blanda aplaca la ira? También dice en otra parte, ¿no? Pero eso es en cuanto a lo que nosotros debemos hacer y nosotros responder, pero ¿qué de cuando nos ofenden a nosotros? Entonces yo pienso que este versículo de la palabra también es importantísimo porque dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces pienso que ese es el punto más álgido, pasar por alto una ofensa, porque no quiere decir que no hemos sido ofendidos. De pronto somos ofendidos, pero ¿qué hacemos con esa ofensa? Y ahí es donde se trabaja, ¿no? En el corazón, porque si yo no dejo pasar esa ofensa se queda
empieza el resentimiento y ahí es donde el enemigo empieza a trabajar y tiene lugar, ¿no? Porque después del resentimiento ya me quedé con primero que no dejé pasar por la ofensa, pasar por alto la ofensa, ya me siento ofendido. Luego viene el resentimiento y después del resentimiento viene la amargura. De la amargura viene el odio, del odio y así siguen las venganzas y cosas. Y ahí es el inicio donde se daña el corazón del hombre, ¿no? Cuando no dejamos, no pasamos por alto la ofensa y nos dejamos ofender, recibimos la ofensa y no tratamos de ese momento con esa ofensa y la dejamos ahí. Entonces yo pienso que esto es muy importante, ¿no? Lo que dice aquí nos recomienda y nos aconseja en Proverbios, ¿no? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces pienso que ahí es el punto donde tenemos que trabajar, no recibir las ofensas, dejarlas pasar y guardar el corazón, como dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eso, Carlitos, eso quería aportar. Gracias, mi hermana Rebeca. Yo creo que exactamente lo que dicen las hermanas, todas estas cosas, hermanas, tenemos que dejarlas pasar, y dejarlas pasar a veces es tratar rápido cualquier asunto, antes de que dejar pasar es no tomar la ofensa, esconderla, enterrarla, sino que dejarla pasar es como, bueno, vamos a tratar este asunto lo más pronto posible. Vamos a tratar lo más pronto posible este asunto con el hermano, porque yo quiero que esto no cause un problema más grave. Entonces aquí nos está diciendo el Señor, por eso es que tenemos que estar en ese escrutinio permanente con el Espíritu. ¿Qué dice el hermano Ángel Lewes? Buenas noches, hermanos. Según lo que acaba, en el contexto de lo que acaba de decir la hermana Rebeca Anatolia, si alguien me ofende o si alguien le ofendió a la hermana, ha infringido contra el carácter de la hermana. Y ella dice dejar pasar, pero el Señor Jesucristo dice, si tienes algo contra alguien o si alguien te ha ofendido, ve y anda con él, habla con él. O sea, yo no sé cómo compaginar lo que acaba de decir la hermana y lo que Jesucristo dice. Si tu hermano peca contra ti, o sea, si tu hermano te ofendió, tú eres inocente, pero tu hermano te ofendió. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Ve y habla con él. Entonces, esa es la inquietud. ¿Cómo compaginamos lo que se está tratando con lo que Cristo dice? Ok, Angelito, dejemos que la hermana Rebeca lo conteste, ya que es una misma pregunta, y la hermana Janet. A ver, hermana Rebeca. ¿Tienes ahí? A ver, sí, Angelito, yo entiendo más bien que en este caso, cuando si un hermano en el caso de que llegaría a ofenderme, si yo dejo pasar por alto esa ofensa, yo ya no tengo nada que arreglar con él porque ya no me sentí ofendida. Si yo entiendo bien y aplicamos la palabra, como dice la Escritura, tu lucha no es contra sangre y carne, tu lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Si yo entiendo eso y paso por alto la ofensa, yo ya no tengo nada que arreglar con mi hermano porque yo ya no estoy ofendido. Pero la palabra dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate con tu hermano. Entonces, eso es otra cosa, porque si yo siento que hay algo, que el hermano, algo está pasando con ese hermano, porque siento que algo está pasando, antes saludaba muy cariñoso, ahora cariñosa, ahora le siento que está muy reacio conmigo, algo pasa con él, y yo no sé qué es lo que está pasando con él.
De pronto hice algo que le ofendió y yo no sé porque ese hermano no me dice siquiera. Entonces ahí sí voy donde el hermano y le digo, bueno, mira que yo te siento raro, te siento muy diferente, conmigo pasó algo, tienes algo contra mí, algo hice que te ofendió, de pronto algo inconscientemente que lo hice pudo haberte ofendido. ¿Me puedes decir qué es? Porque sí quisiera arreglar esta situación, si algo hice, algo dije, de pronto no me di cuenta, pero sí quiero saber qué es lo que pasa contigo. Yo más bien a eso pienso que se refería el Señor. Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate primero con tu hermano. Pero no dice si te ofendió tu hermano, anda y arréglate con él, ¿no? Sino si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla primero con tu hermano y luego ven y deja la ofrenda. Entonces, claro, hay veces que los hermanos, muchas veces ha pasado y me ha pasado, que uno no sabe por qué están así, dice de pronto, ¿qué pasó? Le siento tan diferente, tan raro. Y a mí me tocó hacer algo así. Entonces ir y preguntar, bueno, ¿tienes algo contra mí? ¿Pasó algo? ¿Te hice algo? De pronto inconscientemente dije algo que te ofendió. Sí quisiera arreglarme porque no me has dicho nada, pero te siento diferente y siento que algo hay. Entonces pienso que más bien es en ese sentido que el Señor lo dijo así, ¿no? Creo, no sé qué piensa el resto. Bueno, vamos a ver, muy bien, Rebeca, muy bien. A ver, Janet, ¿qué dice? Y después Germán. No, pues yo iba precisamente a decir lo mismo que dijo la hermana Rebeca. Creo que una de las cosas más difíciles es como superar el agravio, ¿no? El agravio, o sea, la ofensa. Y yo pienso que la gran dificultad, pues en la practicidad de la vida, del relacionamiento, digamos, de nosotros con los hermanos, tiene que ver con una situación de orgullo que generalmente pues manejamos, digamos, el orgullo, pienso yo, es de las cosas más difíciles de sacar, digamos, del alma, porque uno dice, no, yo ya vencí el orgullo, yo ya tal cosa, y bueno, y hay veces, generalmente, el sentimiento que hay allí es de falsa humildad, ¿no? O sea, porque el orgullo sigue allí latente y realmente es complicado, ¿no? Es complicado y siento que cuando no se maneja esa situación de manera adecuada, sí da lugar a todo lo que dijo la hermana Rebeca y eso pues está en la palabra, ¿no? O sea, hasta que se llegue a la raíz de amargura y se profundice. Lo que yo veo en la vida del relacionamiento del cuerpo, que a mí sí me inquieta con respecto a este tema, yo no sé si yo esté en lo correcto o digamos que que en eso influya un poco mi manera de ser, ¿no? Porque yo trato, yo no sé, yo tengo una dificultad o una virtud sin querer hablar de mí, y es que yo trato de confrontarme y de confrontar eso. O sea, a mí no me gusta como que eso quede allí como ambiguo. Y yo veo que en el tema del relacionamiento, en las iglesias, en las congregaciones, a veces es un poco ambiguo. O sea, es mi manera de ver las cosas. O sea, no se enfrentan las cosas de raíz para buscar solución, sino que se deja como que el tiempo pase y pase y sea el tiempo el que soluciona las cosas. Y para mí, ese tipo de cosas no las soluciona el tiempo, la soluciona la confrontación, lo que dice la palabra del Señor. O sea, aclarar con el hermano el por qué, qué pasó allí, con amor, mira, qué te hice, qué sentiste, y que haya la posibilidad o que haya la posibilidad, no, porque el Señor siempre lo va a hacer. El Señor siempre va a colocar en nosotros, fuera del perdón, yo pienso que como la manifestación de todo lo contrario de lo que esa situación nos generó. O sea, si nos generó rabia, si nos generó un sentimiento negativo, el Espíritu Santo viene y coloca un bálsamo allí en esa relación para que eso no se vaya a profundizar. Pero esas cosas se profundizan es porque no se toman cartas en el asunto. Ok, mi hermana, Germán. Bueno, pues la verdad, bien
importante, ¿no? Todo lo que los hermanos están poniendo. Me parece que pues es válido también la inquietud del hermano, muy correcta la apreciación de las hermanas y me parece que también es válida la inquietud de Angelita. Yo recuerdo que el otro día, escuchando a un hermano, dijo algo que me pareció muy importante, ¿no? Decía que la vida del hombre espiritual es una vida más elevada que la del hombre natural. Entonces, que las cosas de la carne no pueden alcanzar a la vida del espíritu que hay en nosotros. Él decía que Cristo es inofendible. Entonces, miremos cómo el Señor tuvo que enfrentar cantidad de situaciones de ofensa. Al Señor le dijeron, tú eres hijo de fornicación, echas fuera a los demonios por Belcebú. Y el Señor se sostenía en todas esas situaciones. Había momentos donde callaba, había momentos donde hablaba, pero no porque fuera la reacción carnal de él, no, sino porque él era esa permanencia con el Padre, esa relación espiritual que era la que lo sostenía. Entonces, yo pienso que también viene muy como que muy a propósito, pues, esta situación que estamos hablando, de la necesidad de entrar en la vida del espíritu, ¿no? De andar en el espíritu. Cuando yo ando en el espíritu, nosotros como alma tenemos la sensibilidad de acudir a esa vida de Cristo que hay en nosotros y en esa sensibilidad, en esa mansedumbre, pues el Espíritu me dará la capacidad o de callar si es el momento, si no es necesario hablar en ese momento, o de exponer, pero guiado por el Espíritu. Entonces me parece que es importante esa necesidad de madurez, ¿no? Y de entrar en todos estos pasos que estábamos viendo antes precisamente de llegar a este punto. Me parece que es importante eso, ¿no? Que nosotros vemos la vida del Señor y esa es la vida que hay en nosotros. Nosotros en nosotros somos incapaces porque somos reactivos a todos los estímulos de la carne, pero cuando nosotros acudimos al Señor, pues sí tenemos la capacidad, ¿no? Y nosotros no solamente porque sepamos la palabra, porque sepamos la escritura, no, sino porque es en esa permanencia el Espíritu, en esa disciplina, ¿no? De oración, de buscar al Señor, que nosotros estamos capacitados para ser sensibles y afrontar todo este tipo de situaciones. Me parece que es valioso lo que los hermanos están diciendo. Bueno, excelente, excelente todos los comentarios que están diciendo los hermanos, porque efectivamente, pues aquí el apóstol está llevándonos a entender lo que estaba diciendo también ahora Germán, a qué tanto hemos entrado en el espíritu, qué tanto somos inofendibles si estamos en el espíritu, o qué tanto somos ofendibles si estamos más en nuestra carne. Si estamos en nuestra carne, cualquier cosa, mi hermano, cualquier cosa nos va a ofender, eso sí, póngale la firma. Pero una de las medidas de nosotros ir avanzando en esa realidad espiritual es cuando vamos viendo y examinamos nuestra propia conducta, de qué tanto hemos avanzado en eso. Y si yo me doy cuenta de que he avanzado en eso, si ya me estoy volviendo un hombre que, como decía ahora la hermana, bueno, dejo pasar porque entiendo y me pongo en el lugar de, y entonces ya no lo tomo como algo que el hermano seguramente entró también en alguna situación. Si yo pudiera dejar pasar, ¿en qué sentido dejar pasar? O sea, que no me ofende, realmente no me ofende, sino que comienzo a entrar más en esa realidad, pues voy a sentirme satisfecho y voy a estar satisfecho, pero no para compararme con otros, sino para yo mismo entrar en esa realidad. No sé si Cielo está diciendo algo. Bueno, parece que no. Entonces, hermanos, aquí el apóstol está poniendo también justamente la llaga, ¿no? En todo lo que está pasando con los Gálatas. ¿Quieres decir algo, Cielo? Bueno, no. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno examine, cada uno dése cuenta qué tanto ha avanzado en esto. Porque seguramente entre más avanzado en esto,
mientras más ha podido entrar en esa realidad espiritual, pues ya no será tan fácil, que sea ofendible. Y eso me debe hacer sentir satisfecho, ¿no? De cómo he ido avanzando en el Señor. Ahora vamos para el otro versículo. ¿Qué dice Ángel? Bueno, si bien es cierto, en el versículo 4 está hablando de que yo pruebe mi propia obra. Y si lo que el hermano dice o lo que hace en contra mía o en contra de alguien, puede ser que como yo tengo ya o soy como Jesucristo inofendible, pues ahí estoy analizando mi propia obra, si es que he llegado a alcanzar ese estatus, esa medida, esa plenitud de Cristo. Pero nosotros empezamos analizando este capítulo en que no se trata de nosotros en estos 3 primeros versículos, se trata de que al hermano hay que restaurarle. O sea, si alguien me ofende, no, pues como soy inofendible no pasa nada. Pero lo que el versículo 1 habla es de que hay que al hermano restaurarle. O sea, no se trata, en los 3 primeros versículos, no se trata de mí. Se trata de que yo debo ser esa fuente o ese instrumento del Señor Jesucristo para que el hermano que cayó en pecado, que me ofendió, que lo que fuera que esté pasando, sea restaurado. Y lo que hacía hincapié es considerándote a ti mismo, o sea, considerándome a mí mismo, porque yo también puedo caer en lo mismo, ¿no? O sea, si yo caigo y no hay quien me respalde, porque todos son ¿cómo diríamos? Lo que el hermano Germán dijo, que Jesucristo era o siempre... Inofendible, mi hermano, pero ese es el Señor, ¿no? Nosotros estamos en un proceso. Claro, pero bueno, si nosotros somos inofendibles, o sea, ¿en dónde queda ese hermano que cayó, que ofendió a alguien, si no hay los que vienen a restaurarle? Que es, como digo, que empezó Pablo diciendo en el versículo 1. Ok, estoy tratando de entender lo que estás diciendo, Angelito. Estás uniendo de pronto la ofensa con la restauración. Estás diciéndonos que los que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Estás haciendo como o queriendo mostrarnos que la persona que ha ofendido necesita ser restaurada. Eso es lo que dice el versículo 1. Eso es a lo que Pablo está invitando a los hermanos, para que el hermano que ofendió, el hermano que pecó, o el hermano que fue sorprendido en una falta, sea restaurado. Y cuando dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, lo que aquí está diciendo Pablo es que, pues, digamos que, ¿cómo lo vemos esto? El que cree ser algo no está dispuesto a llevar esa carga, el que cree ser algo. Pero el que no se considera ser algo, él sí va a meter el hombro para ayudarle al hermano a sobrellevar esa situación en la que se encuentra. Ya, entonces cuando llegamos al versículo 4, ¿qué es lo que dice? Bueno, voy a someter a prueba cómo estoy yo comportándome respecto de lo que acabamos anteriormente de ver. O sea, ahí es ya lo que yo como individuo estoy aportando en la comunidad de hermanos, ¿no? Ya. Ok. Creo que Cielo también está levantando la mano. Es que no sé si... Sí, Carlitos. Ya. Está con el volumen alto. Un versículo en... ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Sí, ahí te estamos oyendo. Bueno. Sí, Carlito, es que hay un versículo que dice
dice el Señor, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Entonces, cuando se presenta una situación de una ofensa, entonces ahí uno realmente se mide y reacciona uno ante esa ofensa, cómo reacciona la carne. Entonces ahí uno se da cuenta realmente qué fuerza realmente tiene el Espíritu del Señor en uno. Porque el Señor es la fuerza. Él es la fuerza. Entonces, si uno tiene el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor está en uno, o sea, uno tiene la fuerza, entonces no reacciona como reaccionaría pues en la carne. Uno reacciona como Jesús, como decía Germán. O sea, si lo insultaban no contesta, ¿sí? Manso, humilde. Entonces ahí uno realmente se mide si realmente uno tiene esa fuerza poderosa, porque la fuerza más poderosa es la del Espíritu, que es el amor. Y el amor lo puede todo, lo espera todo, lo soporta todo. Una pregunta que yo te quería hacer, Carlitos, es que cuando dice la palabra aprender a andar en el Espíritu, o cuando Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, lo que es la mansedumbre, la bondad, la misericordia, todos los frutos del Espíritu son producidos por el Espíritu, porque hay que aprender si eso sale del Espíritu. Eso no es la naturaleza divina, o sea, eso no es lo que expresa la naturaleza divina, y no se aprende. Entonces, ¿por qué se dice aprender a andar en el Espíritu? ¿O por qué Jesús dijo aprender a ser mansos y humildes de corazón? No entiendo allí. Bueno, claro, mi hermana. Aunque eso es algo que nos ha sido dado en la naturaleza divina, o sea, en el espíritu que ya ha sido depositado en nosotros, eso es lo que nos ha sido dado en nuestro espíritu, porque ya está depositado, ya está dado, pero otra cosa es lo que sucede en nuestra alma, porque es posible que sea yo un hijo de Dios y a mí se me ha depositado todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito para entrar en la vida de Cristo está en mi espíritu, pero el problema es con mi alma. El problema es que no necesariamente yo estoy dispuesto a ceder, no estoy dispuesto a dejarle al espíritu, no estoy dispuesto a aceptar lo que el espíritu o la propuesta que Dios me está haciendo a través del espíritu. Entonces, claro, es un proceso, y este es un proceso de ser tomado, de ser convencido, de ser, el espíritu me convence, me persuade, porque el espíritu tiene toda la mansedumbre de Cristo. Yo ya tengo toda la mansedumbre, ya tengo toda la humildad de Cristo, porque la vida de Cristo está en mí. Ahora, como lo hemos dicho tantas veces, si usted le está pidiendo al Señor, Señor, dame humildad, dame mansedumbre, pues usted estaría pidiéndole algo al Señor que ya le dio. Lo que estaríamos de estar pidiendo es, permite, Señor, que la mansedumbre y la humildad depositada en mí sea una realidad en mi caminar diario de la vida. Eso ya es otra cosa. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con la realidad del espíritu y del alma, que son dos realidades diferentes. Entonces, bueno, sí, válido lo que dice, lo que está diciendo el hermano Ángel, y cada uno someta a prueba cómo ha ido avanzando en eso, como decía ahora la hermana Cielo, cómo está esa fortaleza y cómo está en esa fuerza del espíritu para poder avanzar y ayudar. Y antes de caer al otro es ayudar al otro, ¿no? Cómo en esa fuerza espiritual el que está ofendido puede generar más bien, en vez de lo que hacemos nosotros, que es una huida, es un enfrentar esa situación y tratar de ayudar a que esa situación pueda avanzar. ¿Qué dice Germancito? Bueno, mire que yo encuentro un versículo muy
muy valioso, ¿no? Con respecto a esto que estamos hablando, me parece que esto es muy importante. El Señor en Mateo 5:23, de todo esto es dentro del sermón, pues, de las bienaventuranzas, todo lo que el Señor le habla como los principios del reino a los discípulos. En Mateo 5:23 dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice que tu hermano tenga algo contra ti, pero no especifica de que tu hermano te haya ofendido o que tú hayas ofendido al hermano, no. O sea, independiente de quién haya tenido la culpa, si usted siente que si tú sabes que tu hermano se ha lastimado por alguna situación, si hay algo que no es conforme realmente a una relación que glorifique al Señor, está llamando a tomar la cruz, independiente de que la culpa haya sido mía o no haya sido mía. El Señor dice que vaya y me reconcilie con el hermano, buscar la manera de sanar esa herida, porque finalmente pues la ofrenda que el Señor acepta es el corazón. Entonces nos está llamando, yo lo veo así, ¿no? A que las diferencias de los hermanos dentro de la casa del Señor se arreglan es tomando la cruz, independiente de cuál haya sido. No quiere decir pues de que siempre se le va a dar la razón al que no la tiene, no, sino que primero en el amor del Señor es ir a reconciliarse con el hermano y ya en el camino pues el Espíritu Santo convencerá de pecado a cada uno, pero yo veo esa invitación en el amor del Señor, como decía la hermana, a tomar la cruz. Ok, mis amados. Aquí estamos viendo puntos que Pablo está tocando, como cómo podemos verificar verdaderamente si hemos estado creciendo espiritualmente. Y ese era el punto que estábamos viendo, era el punto número 4. Estar atentos y sometidos al escrutinio con el Espíritu. El punto número 5 está en el versículo 5, que dice, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí Pablo lo que está diciendo es que si usted está creciendo en el Espíritu, debe estar consciente, mi hermano, que tenemos que rendir cuentas. Está hablando de una responsabilidad. Cada uno llevará su propia carga. Tenemos que rendir cuentas en todos nuestros actuares, en todo lo que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer. Sobrellevar la carga los unos de los otros. Cada uno puede entender que es responsable no solamente del hermano, sino que también uno es responsable por su conducta y que va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Y en esa medida, el tener esa perspectiva en mi vida me ayuda a que yo siga creciendo espiritualmente, siga andando en el Espíritu, porque Pablo está diciendo, si tienes al Espíritu, pues entonces anda por el Espíritu. Y esto tiene que ver con andar por el Espíritu. Cómo yo voy creciendo en este caminar permanente de rendir cuentas y saber que tengo que rendir cuentas y estar en ese lugar sabiendo de que yo no soy solo, pero que yo debo de rendir cuentas al Señor. Qué bueno eso de aprender, ¿no? De aprender a hacer, y todos eso debemos de crecer en esa responsabilidad. Por eso es bueno que los hermanos no caminemos solos tampoco, porque a alguien tenemos que rendirle cuentas. Porque nosotros decimos, no, yo le rindo cuentas a Dios. Sí, un día todos le vamos a rendir cuentas a Dios, pero qué bueno que como hermanos tengamos hermanos a nuestro alrededor al cual nosotros podamos también rendirle cuentas. Y eso es muy importante en la vida de iglesia, en el caminar orgánico de la vida de iglesia. Punto número 6, hermanos. Punto número 6. Dice aquí, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este punto también los estuvimos viendo porque mide nuestra espiritualidad. Estamos hablando de cómo crecer en nuestra espiritualidad. Voy a leerlo en otra versión. Este mismo versículo. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe.
Otra traducción de la Biblia: el que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Y habíamos dicho hace 8 días, hablando de este pasaje, que algunos lo han tomado solamente como, bueno, que un maestro de la palabra debe de recibir materialmente del que lo instruye. Pablo aquí específicamente no está hablando de la parte material económica, aunque si usted lee otros pasajes donde Pablo va a utilizar específicamente acerca de la labor del que enseña la palabra, del sustento, Pablo va a utilizar unos principios espirituales que los va a incluir ahora aquí, pero él no está hablando aquí de una ayuda económica necesariamente. Pablo aquí está hablando de que aquella persona, y Pablo aquí se está refiriendo a los Gálatas. Gálatas habían recibido un buen suministro. Pablo les había dado a ellos un buen depósito. ¿Cuál era la respuesta natural de los Gálatas a Pablo? Pues que ellos deberían de proveer de lo que el mismo maestro les había dado. Él les dice aquí, no, el que es enseñado la palabra haga partícipe de toda cosa buena, de toda la cosa buena que Pablo les había enseñado a ellos, pues eso debería de manifestarse en su vida y manifestarse en lo que Pablo había hecho a través de ellos, debía manifestarse como algo donde Pablo debería de ser retribuido, vamos a decirlo así, con buenas noticias, con buenas cosas, de que estos hermanos verdaderamente aceptaron y que fueron enseñables y que recibieron la instrucción de Pablo. Pero parece que los Gálatas estaban haciendo justamente lo contrario. Ellos, lo que este pasaje nos está dando a entender es que debemos de tomar parte con otro en algo y especialmente tener en común, sino aprender a compartir con el otro, si sobre todo ese otro es el que me enseña, cómo yo puedo retribuirle en esas cosas que yo he sido enseñado, cómo yo puedo retribuir en una buena participación de mi vida, en haber sido enseñable, en haber recibido, y cómo se muestra eso. No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender, hermanos? Sí, Carlitos. Muy clarito. Ay, qué bueno. Esta parte, cuando dice toda cosa buena, el contexto lo que está hablando es de las cosas espirituales que fueron sembradas por Pablo, las cosas morales excelentes que se aprenden de la palabra, en las cuales participan como hermanos que crecen juntos en el Señor. Eso es lo que Pablo utiliza para describir lo que ellos justamente recibieron en el Evangelio. Y vamos al punto número 7. Si una persona está creciendo espiritualmente, si una persona espiritualmente está haciendo avances en su caminar espiritual, el versículo clave es ahí, el versículo 7. ¿Qué quiere decir la hermana Rebeca? Un poco, Carlitos, con respecto a lo que estabas hablando, no sé si es como entendí de pronto, o sea, se podría decir que Pablo lo que estaba diciendo es, si yo he sembrado lo espiritual en ustedes, yo quisiera también cosechar fruto de ustedes, porque lo que quería ver es fruto, ¿no? De que en efecto él sembró y ahora está viendo fruto en ellos, de pronto es lo que entiendo, ¿no? Amén, mi hermana, diste, amén, lo explicaste de una forma bien, exactamente. Si yo sembré en ellos algo bueno, lo naturalmente sano sería que él debería de estar recibiendo fruto de esa enseñanza de ellos,
de todo lo bueno que Pablo les dio por el evangelio, debería de estar recibiendo de ellos, pero lamentablemente en algunos no estaba ocurriendo eso. O sea que no eran retributivos, no eran participativos. Y ese es el punto 6, porque el punto 6 nos habla de que si yo quiero medir mi vida espiritual, debo ser una persona muy atenta a ser enseñable y ser retribuido y participativo con el que me enseña. Eso es el principio espiritual que está Pablo dando allí a entender. Si yo estoy creciendo en esto, pues hombre, qué bueno que el que está sembrando vea en el hermano ese avance. ¿Qué dice hermana Ángela? Ya, quisiera como añadir a que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo o si yo no estoy andando en el espíritu, pues ¿qué estoy haciendo? Indirectamente, pues burlándome de Dios, porque Él es el que me ha dicho qué es lo que debo hacer. Entonces, esas personas, pues, ¿qué tipo de cosecha van a tener? No van a cosechar ni vida eterna, sino destrucción y muerte. Eso era lo que quería anotar, gracias. Oca, mi hermano, está bien. Eso que está hablando Angelita ya es el punto número 7, porque estamos hablando de 7 cosas que podemos extraer, que Pablo está diciendo del versículo 1 al 10, de cómo nosotros mismos podemos darnos cuenta si estamos andando en el Espíritu. Si usted está andando en el Espíritu verdaderamente, entonces en el punto número 6, que Pablo les está diciendo a ellos de que compartieran, si ellos están andando en el Espíritu, es natural que ellos estuvieran mostrándole a Pablo unos frutos de lo que Pablo hizo y el trabajo que Pablo hizo. Eso es una manifestación espiritual, porque lo que Pablo sembró fue lo que es bueno. Pablo sembró el evangelio, Pablo sembró a Jesucristo. Entonces, ¿por qué ellos se querían ir con los Gálatas a querer tomar de otra fuente, a querer recibir de otra fuente, si lo que Pablo les impartió fue la vida misma de Cristo y la vida misma del evangelio, dejando atrás las cosas de la ley? Hermanos, tengo que dejar allí, les decía yo, porque tengo una reunión ahora. Entonces vamos a quedar para el punto número 7, que va del versículo 7 al 10. Analicemos esa última partecita de qué es andar en el Espíritu, porque ese andar en el Espíritu tiene que ver mucho con esto del versículo 7 al 10, y es el séptimo punto que tenemos que tratar. Hoy nos